Es un gusto que estés aquí. Mi nombre es Rubén Abitúa Brocado. Soy ingeniero en gestión industrial con especialidad en ingeniería de métodos y procesos, analista experto en la ergonomía física de los puestos de trabajo, instructor y consultor en sistemas de gestión de la productividad y cofundador de la empresa MTMX. Y hoy vamos a hablar acerca de la gestión del capital humano en las líneas de producción. Sin más por presentar, bienvenido a nuestro podcast Los Gajes del Management. La semana pasada hablamos acerca del nearshoring y la productividad. Mencionábamos que el nearshoring es una estrategia competitiva donde las empresas optan a utilizarlo para maximizar sus beneficios. También hablamos de los indicadores claves para el desarrollo exitoso de dicha estrategia y su relación con la productividad. Dentro de los indicadores encontrábamos la rotación del personal. Cabe destacar que la rotación del personal en la mayoría de los casos se debe a distintos factores, los cuales pueden ser salarios no competitivos, falta de prestaciones laborales, la carga de trabajo no es la adecuada o por la cual se le mencionó que se le iba a contratar. También puede deberse al estrés laboral que se está generando por un mal liderazgo que está llevando sus superiores y generan una presión. Si bien cabe destacar que dentro de la ergonomía, la carga de trabajo, la presión laboral puede desarrollar las competencias del trabajador, tenemos que saber cuáles son los niveles aceptables para no llevarlos a lo que se le conoce como el burnout, que es básicamente que ya no quiere trabajar, ya no está interesado en la labor que está desarrollando y que probablemente está buscando que lo despidan o al final del día renunciar. Esto va a afectar a la organización porque ya es un elemento que en las condiciones óptimas ya se capacitó, ya se le ha dado ciertas prestaciones al trabajador, si es que las incluye, porque otro de los factores de la rotación, como mencionábamos, es la falta de prestaciones. También puede deberse que haya falta de oportunidades para el crecimiento y desarrollo de la persona o del individuo. Recordemos que uno de los psicólogos, el señor Maslow, desarrolló la pirámide de las necesidades de una persona. Dentro de ella se ubica también el desarrollo de las personas. Por eso, si tenemos un mal gestionamiento del capital humano, probablemente los índices de rotación también sean muy elevados. Y no es culpa, en la mayoría de los casos, no es culpa de las personas, sino es culpa de quien gestiona al capital humano. Y quiero destacar aquí que el capital humano hace referencia a algo que genera valor, al concepto anterior, obsoleto, que se tenía acerca de que en vez de capital le llamábamos un recurso humano. Los recursos se desgastan y en muchos casos ya no son renovables. Pero cuando hablamos de capital, el capital con el paso de los años incrementa el valor que le genera a la empresa. Y entonces si nosotros no aseguramos ese valor, la empresa va a perder también dicho valor. Al principio a lo mejor no lo percibimos, pero cuando lleguemos al final del año y revisemos las cuentas, ahí se verá reflejado ese mal gestionamiento. Así que hoy he cambiado el tema de cálculo de la cantidad de operadores necesarios para una línea de producción por el gestionamiento del capital humano. Si bien al final haré mención de cómo calcular dicho capital para las líneas de producción, quiero también mencionar sobre la importancia del gestionamiento del capital humano, específicamente hablando de las líneas de producción. Y bien, ¿qué es la gestión del capital humano? Pues muchas literaturas definen la gestión de capital humano como un proceso para administrar
el capital más valioso de nuestra organización, que es el personal que labora en ella. Muchas veces se tiene la idea de que son las máquinas, ¿no?, los que tienen mayor valor dentro de una organización. Pero la máquina sí es un recurso. Con el paso de los años, las máquinas van depreciando su valor, a diferencia de las personas, como bien mencionaba. Hoy en día se reconoce que las personas, conforme pasan los años, acrecentan el valor que le generan a la organización, debido pues a la especialidad, a la capacitación, a la experiencia con la que cuentan para desarrollar las actividades por las cuales les fueron contratadas y que desempeñan, ya sean de buena manera o de mala manera. Si son de mala manera, pues probablemente el valor que generen es mínimo. Pero aquellas personas que están motivadas y entusiasmadas a desarrollar dicho valor, lo irán acrecentando conforme pasan los años. Y esto se va a ver reflejado en las cuentas de la organización. Empieza a haber un incremento de calidad dentro de nuestro proceso productivo. Pero esto no solo es gracias a los ingenieros, a los cambios del diseño del producto, a la escucha de los clientes. También tiene mucho que ver con las personas que desempeñan el trabajo. Porque podemos tener todos estos valores o estos factores bien controlados. Pero si las personas no hacen bien y no se sienten motivados, no cuentan con la experiencia, la capacitación para desarrollar su labor, por muchos sistemas de inspeccionamiento, etcétera, vamos a tener muchos desvíos y por lo tanto muchas pérdidas en el producto. Me ha tocado ver muchísimas veces procesos sumamente automatizados, donde minimizan el valor que genera a las personas. Pues resulta que esas empresas son las que desperdician una mayor cantidad de recursos, ¿no? Y ya no solo hablamos de la afectación a nivel económico sobre la organización, sino a nivel social. Por lo tanto, el gestionamiento del capital humano, decíamos que es gestionar el capital más valioso, que eran las personas, a través de gestionar cada uno de los elementos básicos que forman parte del sistema de gestión del capital humano, dentro de los cuales encontramos de los más reconocidos, ¿no?, como es el reclutamiento, la contratación, la inducción y desarrollo. Muy importante, cada que vamos a integrar a una persona, que se le habla acerca del entorno nuevo al que se va a involucrar, porque si bien a lo mejor lo contratamos por la experiencia con la que cuenta, tiene que saber cuál es el modus operandi y vivendus dentro de nuestra organización. Nosotros queremos aprovechar el conocimiento y la experiencia que tienen estos trabajadores y por los cuales se les contrató. Sin embargo, no significa que no deban de conocer o no se les deba capacitar sobre las operaciones que se hacen en el día a día del trabajo. A veces se escucha, pues yo te contraté porque sabías, ¿no? No. Se le contrató porque se identificaron ciertas capacidades y conocimientos que creemos que pueden generar un mayor valor a la organización. Pero para que esto ocurra, tenemos que adaptarlo al entorno para que él pueda desenvolver esas capacidades, esos conocimientos dentro de dicho entorno y que pueda generar un valor real dentro del proceso. También hablamos de la administración de sueldos y beneficios, de la integración de la familia y la relación de la empresa con su entorno. Al final, el objetivo final o el fin que tiene dicho gestionamiento es que las personas puedan llevar una vida personal y laboral equilibrada, que en ocasiones se olvida, ¿no? A veces, pues por un mal gestionamiento inclusive de la productividad, hacemos que las personas se queden turnos extra, ¿no? Es que no sacamos la producción porque no están trabajando al máximo, ¿no? Muchas veces, evaluando precisamente la productividad, nos damos cuenta es porque están gestionando mal la eficiencia de sus procesos. No les están dando los elementos, ni las herramientas, ni los procesos adecuados para que ellos puedan cumplir con los objetivos que están esperando los supervisores, los gerentes, los de más alto rango. Está demostrado científicamente que el mayor desperdicio se debe al mal gestionamiento administrativo. Y dentro del proceso de gestionamiento administrativo también tenemos que asegurar el sistema de gestionamiento del capital humano. Tenemos que ser humanos, trabajamos con personas, no son máquinas. Nos pueden generar muchísimo valor si sabemos tratarlos. Por eso,
es importante contar con un adecuado sistema de gestionamiento del capital humano. Y lo menciono aquí en este capítulo porque si bien nosotros ya como ingenieros, como gestores de una línea de producción, tenemos que ser capaces de poder identificar cuáles son los recursos necesarios, pues tenemos que también envolvernos con estas personas. No son simplemente recursos que yo voy seleccionando para que desempeñen la labor por la cual les voy a contratar. No, tengo que asegurarme que esa persona esté capacitada. Tengo que asegurarme que esa persona esté motivada en la labor que está desarrollando. Tengo que reconocer cuáles son los talentos que esa persona tiene y ayudarlo a desarrollarlo a través de mis otras áreas. El gestionamiento por áreas no es separado. Se tiene que trabajar de manera horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que somos un equipo de trabajo. No es el área de producción contra el área de capital humano, contra el área de contabilidad. No. Todos tenemos que trabajar en conjunto como equipo para lograr la productividad y eficiencia esperada. Y no tener al final del año es que las utilidades se redujeron por las pérdidas que generó la producción. No, no es solo la producción. Somos todos. Las pérdidas se deben a todos. No, es que yo hice bien mi trabajo, pues no. Porque tal vez desde tu escritorio tú estuviste rellenando, documentando y haciendo las cosas correctamente, pero no te involucraste con otras personas. No fuiste más allá de lo que era necesario. Y bien, una vez que nosotros entendemos la importancia que tiene tener un correcto gestionamiento del capital humano e involucrarnos en dicho gestionamiento, ahora sí les voy a hablar de la parte más sencilla, diría yo, determinar cuál es el recurso necesario para nuestras líneas de producción. No se olviden que una vez que nosotros identificamos cuál es el número necesario de recursos para nuestras líneas de producción, tenemos que conectarlo con todos los demás sistemas de gestionamiento, con la ergonomía, con las condiciones medioambientales, hablaríamos a lo mejor de seguridad e higiene, con la capacitación, con el gestionamiento del talento, con las compensaciones que se le están brindando a los trabajadores, que realmente sean justas y competitivas frente al mercado. Y si no, nosotros como sus superiores tendremos que buscar que ellos tengan un mejor vivir. La Organización Internacional del Trabajo hace referencia a que la productividad solamente se logra si se busca el fin máximo, que el objetivo no es generar más dinero para la empresa, es crear una calidad de vida en todos, lo menciona como nivel de vida, en todas las personas que involucran a la organización, porque la organización no está para adquirir y guardar dinero, la organización está para impactar a la sociedad. Y si no lo ven así, pues mejor no sigan escuchando este podcast, porque estaré mencionando mucho acerca de eso. Hay que tener integridad, ética laboral y profesional. Yo como empresario busco que mis trabajadores cada vez acrecenten su nivel de vida. Hay que exigir, claro, hay exigencias que hay que tener con nuestros trabajadores, pero también nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es el terreno que tenemos que preparar para que se puedan cimentar las bases para un crecimiento no solo para la organización, sino para todos los que formamos parte de dicha organización, porque la organización no es un edificio, no son unas máquinas, son las personas que involucran a dicha organización. Y bien, muchas veces, o lo que le llaman productividad, muchas veces dentro de la organización es la reducción del capital humano. Curioso, ¿no? Vamos a reducir capital que genera valor porque nos quita valor. Es algo incoherente, ¿no? Realmente lo que pasa aquí es que nosotros, cuando vamos a establecer el número de trabajadores, tenemos que realizarlo de manera adecuada.
ya que si generamos una sobrecapacidad, pues naturalmente se genera esa percepción de que hay que reducir el personal porque nos está generando altos costes. Pero esto no es más que una mala planificación del recurso humano. De hecho, muchos gerentes como estrategia lo único que hacen es, vamos a inflar los números de operadores para que cuando me pidan reducir la capacidad de incrementar la productividad, ya sabemos dónde cortar cabezas. Pero entonces no estamos haciendo nada. Lo único que estamos haciendo es crear desperdicios para después eliminarlos. Cuando hay mucho más desperdicios, si nosotros realmente creamos un verdadero gestionamiento de la productividad dentro de las líneas de producción. Por lo tanto, para determinar cuál es la cantidad de personas necesarias, primero deberíamos determinar cuáles son los métodos de trabajo más eficientes a seguir, cuáles son los recursos necesarios para desarrollar dicha labor. Y una vez hecho eso, ahora sí, vamos a proceder a el cálculo del número de operadores. Para la determinación del número de trabajadores, es importante establecer cuál es el tiempo disponible para cada trabajador. ¿Qué quiere decir? Que tengo que establecer los tiempos estándar de cada uno de mis puestos de trabajo dentro de la línea de producción. Para determinar estos tiempos, tengo que utilizar una herramienta que sea fiel, que tenga la exactitud requerida, ya que si nosotros hacemos una toma de muestras por cronómetro, voy a hacer 5 tomas por cronómetro y con eso determina el tiempo estándar de trabajo. Eso es una falacia, eso es irreal. El tiempo estándar no es ese. Y bien, ¿y por qué no es ese? Te lo voy a decir desde los principios, desde los teoremas que estableció Kolmogorov sobre la estadística. Dentro de ellos hace referencia a que una mayor cantidad de datos me da una mayor precisión. Para eso ya existen tablas, tenemos Six Sigma, ¿no? Si nosotros requerimos una precisión del 99%, pues tenemos que hacer una gran cantidad de muestras para determinar el tiempo estándar necesario. Existen otras herramientas que lo personal es la mejor práctica, es las mejores industrias, mis mejores clientes, que son los líderes de la industria automotriz, utilizan los sistemas de gestionamiento de la productividad MTM. Mucha gente tiene nada más la idea de que es una calculadora de tiempos. No, si sabemos implementarla correctamente, nos genera un sistema de gestión de la productividad. Una vez que nosotros determinamos el tiempo estándar, también tenemos que determinar qué actividad van a desenvolver cada uno de los trabajadores de manera exacta y precisa. No a la hora del momento, y también tienes que hacer esto. Y se me pasó que tenías que hacer esto. Es que esto no lo contemplé dentro del tiempo, entonces vamos a tener que incrementar. Y por eso los proyectos inflan sus costos. Por eso no alcanzamos la proyección que teníamos inicialmente de inversiones y tenemos que acrecentarlas por una mala planificación. Por eso tenemos que tener un correcto estudio de los métodos de trabajo, el cual hablaré de hecho el próximo capítulo, la importancia de la ingeniería de los métodos. Y vamos a hablar qué es la ingeniería de los métodos. Una vez teniendo estos datos, podemos realizar el cálculo de los números de operadores, el cual vamos a calcular a través de la siguiente ecuación que voy a mencionar. Primero tenemos que calcular lo que se denomina como el índice de producción. El índice de producción no es más que las unidades que nos están demandando, por lo tanto tenemos que reconocer cuál es la capacidad que nosotros tenemos que cubrir. Y esas unidades demandadas vamos a dividirlas sobre el tiempo que disponemos de cada trabajador. Si yo lo contrato durante 8 horas, pues voy a disponer de él 480 minutos, pero aguas. Además le asigno tiempos de comida. Eso significa que esos 480 minutos, si yo le estoy tomando o le estoy dando 30 minutos para que pueda comer, hay que quitarle esos 30 minutos porque yo ya no dispongo de ese tiempo para que él desarrolle su función productiva. ¿Por qué? Porque tiene la necesidad de comer. No podemos sobreexplotar a los trabajadores. De hecho, entra dentro de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, de la Ley General de Trabajadores, tenemos que asignarles ciertos tiempos de descanso. También impacta dentro de los cálculos de la ergonomía física el no darles descansos a los trabajadores y va a reducir la productividad, la calidad y probablemente genere desperdicios al proceso.
Una vez nosotros hemos calculado el índice de producción, vamos a aplicar la siguiente ecuación, que ya es para calcular el número de trabajadores necesarios para el arranque de nuestro proceso, donde el número de trabajadores es igual al tiempo estándar que me toma desarrollar una pieza multiplicado por el índice de productividad, que es de la primera ecuación que mencioné anteriormente, sobre la eficiencia. La eficiencia nosotros la vamos a obtener a partir de nuestro estudio de métodos. No es porque, yo quiero tener una eficiencia del 95%. Sí, claro, podemos determinar cuál es el objetivo de nuestra eficiencia. Que el 95, 96, 90% habla de que tienes un muy buen nivel de productividad. Pero para lograrlo hay que estudiar si realmente es la eficiencia que nos corresponde. Y eso solo lo podemos hacer a través del estudio o de la ingeniería de los métodos. Cabe destacar también que estas ecuaciones solo son aplicables para los procesos de producción, ya que para áreas Y en conclusión, si bien como gestores de la producción debemos de ser capaces de establecer los recursos y capitales necesarios para el desarrollo efectivo y eficiente del proceso de transformación dentro de nuestras líneas de producción, también debemos involucrarnos con las personas que forman parte de ellos. Nosotros no gestionamos máquinas, nosotros no gestionamos tiempos, gestionamos personas y todo lo que involucra a dichas personas. Realmente Muchas gracias por tu atención y en próximos capítulos hablaré acerca de la descripción de los métodos de trabajo. Hablaré también acerca de las herramientas Lean dentro de las líneas de producción. También hablaré del cálculo del capital humano dentro de las líneas de producción, las condiciones medioambientales que tenemos que asegurar para la eficiencia y eficacia dentro de los procesos productivos, la importancia de establecer un sistema de gestionamiento de la productividad. Y no te pierdas nuestro próximo capítulo, ¿qué es la ingeniería de métodos? Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.